Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Una vez más, y Moisés a la verdad fue fiel. Primeramente vemos que fue fiel. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Como qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Puede ocupar su lugar. Ya oramos, amén, ya intercedemos. El día de hoy, hermano, yo quiero hablarle un poquito acerca de el servicio en la casa de Dios. El servicio a Dios. Quiero que veamos el día de hoy la importancia, muchas gracias, hermano, la importancia, hermano, de lo que es servir en esta última generación. Yo creo que estamos viviendo ya en la última generación. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo, hermano, porque la palabra del Señor dice muy claramente que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y luego dice que si cuando el Señor regrese a la tierra nos deja con una pregunta, con una interrogante: ¿hallará el Señor fe en la tierra? Esa es la interrogante que nos deja el Señor. Ahora, podemos ver, hermano, que cuando uno tiene amor por el Señor, uno va a tener amor por todas las cosas del Señor. Y una de las cosas que es del Señor es la casa de Dios, el servir en la casa de Dios. Pudimos ver en lo que acabamos de leer que Moisés primeramente era, dice su palabra, fiel. Y la fidelidad a Dios requiere de un amor extraordinario, porque no podemos ser fieles a ninguna persona y mucho menos a Dios si no le amamos. Entonces, a medida que el amor se va enfriando, nosotros de alguna manera vamos perdiendo esa fidelidad a Dios. Ahora, ¿qué era el tabernáculo? ¿Alguien se acuerda? Hemos visto aquí también, ya hemos hablado un poquito acerca del tabernáculo. ¿Alguien recuerda qué era el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de Moisés. ¿Qué representaba el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés en el desierto? Bueno. ¿Qué se hacía ahí pues? Se iba a bailar, se iba a platicar, se iba a fumar, a tomar. ¿Qué se hacía en el tabernáculo de reunión? Nadie sabe, hermano. ¡Hala, hermano! Se iba a adorar al Señor. Era considerado la casa de Dios. Por eso dice que Moisés fue fiel. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios en el desierto? El tabernáculo. Entonces ahí, mire qué tremendo. En el tabernáculo, hermano, había muchas cosas que sucedían. Y había muchos servidores en el tabernáculo, no solamente Moisés. Moisés era el líder. Moisés fue el que ayudó a levantar el tabernáculo, pero hubo muchos servidores alrededor de eso que ayudaron a Moisés a levantar el tabernáculo, porque Moisés no lo hizo todo absolutamente solo. A Moisés dice que se le dieron los planes del cielo, ¿verdad? Dice que él lo vio. Sube al monte y te mostraré cómo debes de hacer el tabernáculo de reunión. Entonces él subió al monte y ¿qué vio? El tabernáculo original. Y le dijo: mira, como se te ha mostrado, así quiero que hagas allá en la tierra. Cada una de las cosas que Moisés puso en el tabernáculo de reunión aquí en la tierra fue visto por Moisés allá en el cielo. Ahora, él utilizó personas, él utilizó siervos y siervas que le ayudaron a levantar el tabernáculo. Es verdad que Moisés tenía los planos, es verdad que Moisés había visto, es verdad que Moisés era el líder, pero ningún líder puede trabajar solo. Los líderes necesitan ayuda, y esto incluía a Moisés. Entonces, mire qué importante, porque cuando el tabernáculo se empezó a levantar, estos siervos no podían olvidarse de lo que tenían que hacer. Desde lo más pequeño hasta lo más grande era muy importante. Desde clavar las estacas, poner las cortinas, llevar el arca a hombros, ¿verdad? Todo eso tenían que hacerlo con alegría, con gozo, con amor a Dios. Imagínense el que tenía que cargar el arca, hermano. El tabernáculo era un lugar como este, más o menos así de grande, y estaba dividido en 3 partes. ¿Quién me puede decir las 3 partes? ¿No? ¿Nadie se acuerda? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿de qué estaba hecho? Tenía muchos materiales. Estaba hecho de madera, de estacas, de cuerdas, de pieles de tejón, de pieles de cordero. Estaba hecho de muchos materiales. Ahora, este tabernáculo, ¿dónde lo tenían que levantar? En el desierto, pero ¿dónde exactamente? ¿Alguien sabe?
Yo les estoy haciendo aquí un examen, hermano, y están reprobando todos juntos. ¿Dónde se tenía que levantar el tabernáculo en el desierto? ¿Dónde? Específicamente, ¿dónde? Donde el Señor dijera. Es decir, acuérdese que había una nube, ¿verdad? Y había una columna de fuego por la noche. En el momento en que la nube se empezaba a mover, ¿sabe qué quería decir eso? Que ellos tenían que levantar todo el tabernáculo, hermano, desarmarlo, parte por parte, pieza por pieza, y luego salir corriendo, porque si se les iba la nube, ya ellos iban a perecer en el desierto junto con todo el tabernáculo. ¿Qué representa la nube para nosotros? La nube representa la presencia de Dios. Hermano, nosotros como líderes, como servidores, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. En el momento en que la nube se va de nuestro liderazgo y empezamos a hacer las cosas como nosotros queremos, empiezan los problemas, porque ahí podemos perecer en el desierto. Entonces ellos tenían que armar y desarmar. Imagínense nada más, póngase usted a pensar, ¿cuántos estuvieron cuando armamos este pequeño altar? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo cuántos días nos tomó, hermanos, armar esto? Esto nada más, esta tarimita aquí, de madera. ¿Cómo cuántos días nos tomó? Nos tomó como una semana, hermano. Una semana para armar este asunto. Ya con las luces y todo lo que se ve bien bonito. Pero una semana. ¿Cuánto tiempo les tomaría, hermano? Nos tomaría a nosotros desarmar todo este templo. Imagínense que tuviéramos que desarmarlo. ¡Prum! Lo quitamos y luego tenemos que irlo a armar otra vez. Hermano, ¿qué pasa si se pierde una pieza? Cuando nos movimos de allá del primer local para acá, se perdieron algunas piezas de las luces y tuvimos que reemplazarlas y no las encontrábamos. ¿Qué pasaba si se perdían cosas importantes? Hermano, cuando uno se mueve, uno tiene que estar, hermano, muy atento a las cosas que Dios quiere darle a uno. Porque si uno no está atento, hermano, al moverse, uno puede perder cosas importantes que son necesarias. ¿Para qué? Para el tabernáculo, para el servicio en el tabernáculo. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros, hermano, nos movemos, por ejemplo, usted se mueve de esta iglesia a otra iglesia sin que Dios le haya dicho. Porque una cosa es cuando Dios me dice que yo me tengo que mover y otra cosa es cuando yo me quiero mover. Si yo me muevo de esta iglesia a otra iglesia, levanto mi campamento, mi tabernáculo, porque el tabernáculo también dice la Biblia que es esto, nuestro cuerpo. Entonces yo levanto mi tabernáculo, levanto mis tiliches y digo, ya me voy, ¿verdad? Y usted sale corriendo. En el trayecto puede que usted pierda cosas que usted tenía en la iglesia donde estaba sirviendo. Algunos pierden la unción, algunos pierden el deseo por servir, algunos pierden incluso cosas más importantes como su salvación. ¿Qué sucede, hermano, cuando una persona anda de iglesia en iglesia? Usted ha conocido personas que andan de iglesia en iglesia. Yo sé que usted no. Usted ya se hizo de este lugar, ¿verdad? Dios lo trajo aquí lo puso. Pero usted ha conocido siervos y siervas que son sus amigos cristianos que andan de iglesia en iglesia. Como nubes sin agua, ¿verdad? Dice la Biblia, llevadas por el viento. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa? ¿No es verdad que pierden cosas? ¿No es verdad que usted, donde los conoció, por ejemplo, servían a Dios y luego se los encuentra un mes o 2 meses en otra iglesia y ya no sirven? Y dice, pero ¿qué te pasó, hermana? ¿Qué te pasó, hermano? Si tú hacías esto y esto y esto, ¿por qué no? Porque en el trayecto perdió cosas. ¿Por qué? Porque se movió solo y no dejó que la nube lo moviera. Entonces, mire qué interesante. Ahora, en el tabernáculo, los que estaban encargados de servir en el tabernáculo, ¿quiénes eran? Aparte de Moisés y Aarón, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Cuál tribu era? La tribu de Leví. Entonces a ellos se les conocía como levitas. Vayamos a Números para ir sentando bases. Ahora sí, Números 3:11.
Números 3:11, amén. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo te he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en un lugar de todos los primogénitos, los primeros, nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. ¿De quién iban a ser? Del Señor. Entonces toma a la tribu de Leví, a los primogénitos, y les dice: ellos van a estar encargados de todo lo que tenga que ver con el servicio en el templo, en el tabernáculo. Cuando haya que desarmarlo, cuando haya que armarlo, cuando haya que cargar el arca, cuando haya que poner estacas, cuando haya que arreglar algo, todos ellos van a ser de la tribu de Leví. ¿Y qué era la tribu de Leví? ¿Qué era la tribu, por ejemplo? ¿Qué era la tribu de Judá? La tribu de Judá, ¿qué era? La tribu de la alabanza, ¿correcto? Ahora, ¿qué era la tribu de Leví? La tribu del sacerdocio. Entonces todos ellos eran sacerdotes. Pregunta: ¿nosotros somos de la tribu de Leví? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes, una cosa es reyes, y sacerdotes. ¿Para quién? Para Cristo. Ahora mire qué interesante. Entonces todos nosotros, los que somos sacerdotes, somos de la tribu de Leví, y todos nosotros tenemos que servir ¿dónde? En la casa de Dios. Entonces quiere decir que si usted ya recibió a Cristo, usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, usted automáticamente se convierte en un sacerdote. Y su sacerdocio tiene que ser un servicio ¿dónde? En la casa de Dios. Si usted no está sirviendo en la casa de Dios, ¿usted está haciendo qué? Desobedeciendo la orden de ser sacerdote en la casa de Dios. Porque para eso nos llamó el Señor a ser sacerdotes. Ahora, el sacerdocio obviamente va a ser allá arriba, porque allá está el templo verdadero, pero la práctica es aquí abajo. Si no podemos servir aquí abajo, podremos servir allá arriba. Si no podemos ejercer nuestro ministerio sacerdotal aquí abajo, podremos ejercer nuestro ministerio sacerdotal allá arriba. Es imposible, hermano. La práctica aquí es donde nosotros practicamos armando y desarmando el tabernáculo, poniendo un foco, limpiando el patio, haciendo el aseo, haciendo esto, haciendo aquello, predicando, cantando, alabando. Estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Pero cuando una persona decide no ejercer su sacerdocio, entonces está desobedeciendo ¿a quién? Al Señor. Ahora, mire, de los levitas el Señor mandó 3 grupos, los dividió en 3 grupos. Los primeros son los gersonitas, los segundos son los meraritas y los terceros son los coatitas. Y cada uno de esos grupos tenía una tarea en específico, tenía una ordenanza específica. Mire, vayamos a Números 3:11. Perdón, eso ya lo leímos. Vayamos a Números 4:21. Hay un capítulo más adelante y vayamos al versículo 21. Y nótese que en todas estas el que está hablando, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? Dice: además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años. ¿De cuántos años tenían que tener? 30 años arriba. ¿Hasta cuántos? Hasta 50 años los contarás. Entonces, ¿cuántos años podían servir? 20 años. ¿Qué no son 30 años? De 30 a 50, ¿cuántos años son? De 30 a 40, 10. Y de 40 a 50, y 10 y 10. Y le quita 1. No sé qué. 20 años de servicio. ¿Cuántos años trabaja la gente el día de hoy para poder retirarse más o menos? ¿Mande? Algunos hasta 40 he escuchado yo, ¿verdad? Algunos trabajan, hermano. Y antes
solamente 20 años, pero nótese que de 30 a 50. ¿Por qué de 30 a 50? ¿A los cuántos años comenzó el Señor Jesucristo su ministerio? Más o menos a los 30 años de edad. Entonces, ¿qué representa el número 30? Madurez, número de madurez. A los 30 años se representa lo que era la madurez. Entonces, los que servían tenían que ser maduros. ¿Qué pasa si uno pone a servir a niños? ¿Qué pasa si uno pone a servir a gente que no está madura? Esa es la pregunta, ¿verdad? Alguien que me lea, por favor, ahí primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. A ver quién lo encuentra. Vamos a ver qué pasa cuando uno pone a una gente que no es madura. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien. ¿Y el versículo 10, hermano, por favor? Ahí mismo. Ok, ¿qué es un neófito? Una persona recién convertida, una persona inmadura. Ahora, ¿qué pasa si ponemos a un neófito, a una persona inmadura a servir? Dice que se puede envanecer. ¿Qué es envanecerse? Crecerse, ¿verdad? Cuando uno pone o da un liderazgo a una persona y esta persona se envanece, ¿qué está mostrando? Que no tiene madurez, porque en vez de ayudar, en vez de servir, se le olvidó que cuando uno es líder para servir y no para que le sirvan a uno. Entonces, cuando uno pone a alguna persona en alguna posición dentro de la iglesia y esta persona se envanece, es decir, empieza a golpear a sus hermanos en vez de servirlos, empieza a querer mandar de una y otra manera, ¿verdad? Sin poner el ejemplo, porque una cosa es que yo le diga, por ejemplo, a usted que llegue temprano y usted me ve a mí llegando temprano. Pero si usted me ve a mí llegando tarde y yo le digo a usted que llegue temprano, pues como que no concordamos mucho ahí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender, que el que se envanece está mostrando inmadurez. Porque el que se hace o el que el Señor levanta como líder tiene que servir a sus hermanos. ¿Se acuerda cuando el Señor se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos? Entonces todo el servidor tiene que tener una toalla para ceñírsela. Entonces los gersonitas era el primer grupo que se iba a levantar. El versículo 24, ahí mismo de Números 4, dice: y este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Mire lo que iban a llevar: las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho por ellos, así servirán. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted tiene un servicio dentro de la iglesia, se le da un cargo y usted no hace lo que tiene que hacer? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede en el servicio en la casa de Dios cuando un líder se le da una responsabilidad, pero el líder quería servir en otra parte? ¿A usted nunca le ha pasado? Ay, no, a mí me pusieron a hacer el aseo si yo quería predicar. ¿Por qué me tocan a mí lavar los baños si yo quería estar en el púlpito? Y entonces empieza a entrar, ¿qué? Un poquito de celo, un poquito de amargura. Porque entonces empieza a ver uno a la persona que sí ponen a predicar y uno dice: si yo soy mejor que esta persona. Mire qué interesante, cada una de estas tribus tenía una ordenanza específica.
tenía un trabajo y una tarea. ¿Qué pasaba si uno de ellos decía, no, yo no voy a mover ninguna cortina, yo quiero mover el arca? Y entraba al lugar santísimo a mover el arca. ¿Qué le pasaba? Se moría. Automático. La pena de muerte tenía el que no servía bien en el tabernáculo. Cuando a usted se le ha dado una posición, por más pequeña que sea, hermano, por más insignificante que usted crea que es la posición en la iglesia, usted dice, no, pues yo nomás soy el que recoge la basurita. No, pues nomás yo soy el que recibe a la gente en la puerta. Por más pequeño que usted crea que es su servicio, Dios lo puso ahí. Lo voy a repetir otra vez porque no me escuchó, no me entendió. Dios lo puso ahí. Y usted tiene que servir en lo poco y usted tiene que servir en lo mucho. Si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. El problema comienza cuando nosotros queremos hacer cosas que no nos llamaron a hacer. Imagínese el pie diciendo, yo quería ser mano. ¿Por qué me pusieron ahí abajo? Hasta huele mal, ¿verdad? Y me salen ampollas y yo no quiero ser pie. ¿Sabes qué? Mañana voy a ser mano. ¿Alguna vez le ha dado un calambre a usted en el pie? ¿Alguna vez se le ha engarruñado así el pie, hermano? Cuando ya se quita el zapato se va a acostar y de repente como que el pie se empieza a engarruñar. A ver, hágale a su mano así. Así hágale a su mano así. ¿Le duele? ¿Por qué no le duele? ¿Por qué no le duele? Porque la mano está diseñada para hacer esto, para agarrar. Pero háganle el pie así y de repente, ¡ay! El calambre, ¿verdad? ¡Ay! Porque el pie quiere ser mano. El pie no es para agarrar. Si no somos changos, hermano. Ay, los changos sí pueden agarrarse de las ramas con los pies. Hermano, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios sirve en la iglesia y le ponen en una posición que no le gusta, que no está de acuerdo y se quiere mover de posición, es más el daño que va a hacer que el bien que va a hacer. Porque deja de enfocarse en lo que Dios lo llamó por querer hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. Pero qué bonito es cuando uno empieza a hacer lo que Dios lo llamó a uno a hacer. Y Dios es el que lo va a uno ascendiendo. Dios es el que lo va uno moviendo. La Biblia dice, cuando lleguen a la fiesta, sean invitados, no se sienten en los lugares de enfrente, siéntense en amero atrás. Dice, porque así, si el que es el que los invitó les dice, hey, muévete enfrente, te vas a sentir orgulloso. Me invitó enfrente. Pero si tú llegas en la fiesta del rey y te sientas enfrente y el rey ni te conoce, y entonces, ¿y tú qué? Órale para atrás. La vergüenza que vas a sentir, dice la Biblia, cuando te tengas que levantar y toda la gente viéndote. Hermano, si el Señor te puso en un área en esta iglesia a servir, hazlo con alegría, hazlo con regocijo, hazlo como si fuera la última cosa que vas a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor va a mirar tu servicio. Y ponle que estés hasta atrás, pero el Señor desde allá te va a mandar a traer al frente. Mire qué interesante, dice que Eliseo quería la doble porción de Elías. ¿Se acuerda? Y le dijo, Señor, yo quiero doble porción de lo que tiene Elías. ¿Y qué le dijeron a Eliseo? ¿Qué le contestó Elías? Si tú estás presente y miras cuando yo sea tomado por el Señor, entonces vas a recibir. Y dice que todos los días andaba pegado Eliseo a Elías. Elías yo creo que ya estaba cansado de Eliseo, hermano, porque había veces que le decía, quédate en esta ciudad y yo me voy a ir porque yo tengo que ir a hacer algo. No, vive el Señor que no te dejaré. Yo voy contigo a donde tú vayas. Yo voy, y yo creo que hasta se le prendía ahí del cuello, hermano, y ahí lo llevaba, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, dice que Eliseo andaba con 12 yuntas de bueyes arando. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. ¿Y en qué estaba trabajando?
en la tierra. Estaba arando la tierra. ¿Para qué se ara la tierra? Para sembrar. Hermano, tú y yo somos los que aran la tierra para que la palabra, que es la semilla, caiga en buena tierra. Y dice que entonces ahí andaba Eliseo. ¿Y dónde estaba Eliseo? Arando 12 yuntas de bueyes. ¿Usted sabe qué es una yunta? ¿Qué es una yunta, hermano? Una pareja de bueyes. Eso es una yunta. Se les pone, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? El yugo. Se les pone el yugo y son en pareja los bueyes. Ahí van. Entonces quiere decir que había 12 yuntas, es decir, 24 bueyes antes que Eliseo. 24. 2. Y él estaba hasta mero atrás. ¿Qué representan los bueyes en la Biblia? ¿Para qué servían los bueyes? Para el servicio. Entonces, ¿qué representan los bueyes? Discúlpeme con todo respeto, pero los bueyes somos nosotros. Ah, no, hermano, ¿cómo va? ¿Usted ha escuchado ese salmo que dice vamos a sacar ese buey de la barranca? Pues ese buey es usted. No sé qué. ¿Verdad? La Biblia dice que nosotros somos los bueyes. Es decir, nosotros somos los servidores. El yugo es de Cristo. Dice, toma mi yugo porque es ligero. Entonces cuando uno sirve a Cristo, uno lleva el yugo como buey. Y ahí va arando la tierra. 24:12. Es decir, que había 24 servidores mejores que él. Había 24 enfrente de él. 24 mejores predicadores. 24 mejores, hermano, que cantaban. 24 mejores que él. Pero a ellos no les cayó el manto. ¿A quién le cayó el manto? A Eliseo, el que estaba hasta mero atrás. Dice la Biblia que el Señor le dijo a David, detrás de las ovejas te llamé. Mire qué interesante, hermano. No todo el tiempo tener el reflector enfrente quiere decir que uno es un buen siervo. El mejor siervo, hermano, es aquel que pasa desapercibido. El mejor siervo es aquel a quien no le dan la gloria ni la honra, porque de hecho los que reciben gloria y honra aquí en la tierra ya tienen su recompensa, dice el Señor. Pero aquellos, hermano, que ni siquiera son tomados en cuenta, tienen su recompensa en los cielos, tienen su recompensa allá arriba, porque al Señor no se le pasa absolutamente nada. Aquel que viene y hace las cosas en la iglesia cuando no hay nadie, aquel que viene y recoge un papel cuando nadie lo está viendo y no anda alardeando. Ah, hermano, fíjese que tuve que poner $50 porque me los paga, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Aquí está tu recompensa. Pero qué bonito, hermano. Y no estoy diciendo que quiero cosas gratis. No, Dios reprenda al diablo, no me lo malinterprete. Pero qué bonito es aquel que de repente trae una caja de Kleenex a saber cuánto le costó, pero ahí viene y la pone. Es para el Señor. Y nadie lo vio. Y el pastor ni cuenta se dio. Y los hermanos de la limpieza tampoco. Ellos ya tienen su recompensa allá arriba. A eso me refiero, hermano. Cuando nosotros, Dios nos pone en una posición, hagámoslo bien, hagámoslo con pasión, hagámoslo con amor, así sea lo más insignificante, porque tarde que temprano el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Pero no somos nosotros, sino es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Desarmar el tabernáculo y cargar ciertas partes del tabernáculo. Yo creo que no nos vamos a meter en los otros son los meraritas y los otros son los coatitas. Le voy a dar los versículos para que usted los estudie en casa y vea cuáles eran sus trabajos. Miren, en los merititas, en el capítulo 4, del versículo 28 al 32, los meratitas. 4, 28, 32. Para los que apuntan, ¿verdad? Los que tienen muy buena inteligencia y se lo aprenden de memoria, gloria a Dios, ¿verdad? Los coatitas, capítulo 4, versículo 2 al 20.
Entonces, hermano, ¿qué pasaba si alguno de estos grupos no hacía bien su trabajo? ¿Qué pasaba si ellos querían hacer un trabajo que no les llamaron a hacer? ¿Qué les pasaba? ¿Mande? Números. Es Números. Todo está en Números capítulo 4. El último era del versículo 2 al versículo 20. Entonces, ¿qué les pasaba, hermanos, si ellos no hacían su trabajo? ¿Qué les pasaba si ellos decidían hacer un trabajo que no les habían mandado a hacer? ¿Qué les pasaba? ¿Cuál era la paga? ¿Cuál era la pena? La muerte. Hermano, el que ¿ha escuchado usted ese dicho que dice el que no vive para servir no sirve para vivir? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con un líder que no hace lo que tiene que hacer, descuida lo que tiene que hacer, pero está preocupado por los demás? Está preocupado porque aquel no canta bien, está preocupado porque aquel no toca bien. Deja que aquel no cante y no toque, tú preocúpate por lo que te toca a ti. Porque si yo como pastor estoy preocupado por las demás iglesias, imagínense, ay, pobrecito aquel pastor, aquella iglesia no diezma y no ofrenda. Hermano, yo me tengo que preocupar por lo que Dios me dio a mí. Yo no puedo andarme preocupando por la vida de los demás. ¿Sí me estoy explicando? O, ay, fíjese que aquel pastor, ay, enseña falsa doctrina. ¿Y a ti qué? Deja que el Señor trate con él. Tú preocúpate de no enseñar falsa doctrina. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Uno tiene, mire, usted ya tiene un servicio. Qué bueno que usted quiere estar en otro lugar. Gloria a Dios, me da gusto que usted quiera sobresalir y que usted, me da gusto. No le estoy diciendo que no lo haga, no le estoy quitando la intención. Lo que le estoy diciendo es ocúpese en lo suyo. Hermano, es que ya vio que descuidan mucho aquel, yo quiero aquello. No, tú ya tienes tu lugar. El Señor ya te puso ahí. Pero es que, hermano, si usted me pusiera ahí, yo lo haría mejor. No. Sirve lo que ya tienes y el Señor te va a poner de lo poco a lo mucho. No les convence, hermano. Como que no le estoy convenciendo yo. Como que usted no está convencido de este mensaje. ¿De qué hablamos, hermano? Hablamos de otra cosa. No, ¿verdad? El servicio extraordinario al Señor. Mire, el líder de todo esto se llamaba Moisés. Moisés fue un gran líder, pero tuvo una falla. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la falla? El que me lo diga se gana $100. Ay, luego y cerebros pensando, ¿verdad? ¿Cuál fue la falla de Moisés? A ver, según la Biblia, ¿qué era Moisés? ¿Solamente manso o menso? No, solamente manso. Fíjese cómo dice la Biblia. Fíjese. Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué es más? Más que usted, hermano. Sí, más manso que usted. No menso, manso. Era el hombre más manso de toda la tierra. Ahora, ¿por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Discúlpeme usted. Perdóneme. Déjeme lo interrogo con signo de interrogación. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Perdón. No. Eso no puede ser posible. El hombre más manso de la tierra ¿se enojó? Imagínese, así le pasa a usted cuando, ay, el pastor se enojó. Tan manso que es el pastor, ¿verdad? Tan amable, y se enojó el pastor. No puede ser, yo no lo puedo creer de mi pastor. ¿O no? Ahora, ¿cuántas veces en la escritura nos muestra que Moisés se enojó específicamente? Veamos la primera vez. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se enojó la primera vez? Cuando mató al egipcio. ¿Y por qué lo mató? Dice que vio que estaban golpeando a sus hermanos los israelitas. Era un egipcio que los estaba golpeando, maltratando. Se llenó de ira, se enojó
¿Y qué pasó? Se lo descabelló, ¿verdad? Y después de haberlo, el hombre más manso de la tierra, estamos hablando del hombre más, ¿qué seremos nosotros, hermano? Y entonces dice que él agarró y lo enterró. Ok, esa fue la primera vez. ¿Cuál fue la segunda vez? ¿Cuándo? Cuando quebró las piedras de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Dice que el Señor lo llevó al monte y luego con el dedo de Dios, es que no fue Moisés el que los escribió el Señor. Y de repente viene Moisés bien contento. ¿Qué es el monte? ¿Qué es el monte? Yo le enseñé a usted qué representa el monte. Oración, vida de altura, vida espiritual. Mire, acababa de ir a la iglesia y venía bien orado. Recibió una bendición, una palabra, y venía ahí con sus 10 mandamientos, y de repente, chacatán, le habla a la esposa y se enojó. Llegó a la casa y se quemaron los frijoles y se enojó, ¿verdad? Y ahí llevaba. Entonces llega, hermano, baja. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Dice que habían hecho un becerro de oro, ¿se acuerda? Dice que estaban enfiestados, adorando un becerro que su hermano Aarón, el sacerdote, había hecho. Y cuando viene y le pregunta a Moisés a Aarón, le dice, ¿qué es esto, Aarón? ¿Qué fue lo que contestó Aarón? Yo no sé, dijo, yo no sé, mira, yo nomás agarré el oro, lo fundí, y cuando menos pensé ya salió un becerro de oro. Sí, Aaroncito, así pasó. Resulta que nomás echaste el oro y salió un becerro. ¿Seguro? Y dice que agarró las tablas. ¿Y qué hizo? ¡Pum! Las quebró. Y el Señor le puso una regañada, ¿verdad? Acababa de pasar 40 días y 40 noches en el monte. Súbete otra vez, Señor. Todavía estás bien carnal. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones por la carnalidad de nosotros? Hermano, ¿cuántas veces que venimos según nosotros bien súper duper espirituales y cualquier cosita, ¡chum!, nos da para abajo? Y entonces el Señor nos dice, te falta orar, así como el comercial, ¿verdad? Te falta ver Max Box. No, pues a ti te falta orar más, ¿verdad? Y fíjese qué interesante, dice que subió otra vez. Y tuvo que pasar otros 40 días y otras 40 noches ahí. Y la tercera vez que se enojó, dice que el pueblo tuvo sed. Y le empezaron a renegar y le dijeron, ¿por qué, verdad, nos trajiste al desierto para morirnos de hambre y morirnos de seco nuestros hijos, si en Egipto vivíamos re bien? Y entonces dice que el Señor le dijo, bueno, pégale, dale un golpecito con tu vara a la roca, a la peña, para que salga agua y estos puedan beber. Después, una segunda vez, el pueblo hizo lo mismo. Y el Señor le había dicho, ya no le pegues a la roca. ¿Quién es la roca? Perdón, ¿quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo es la roca. Ahora, dice que muchos de nosotros seguimos crucificando a Cristo. Cristo ya fue crucificado. Cristo ya murió por nuestros pecados. Cuando yo y tú seguimos haciendo los mismos pecados una y otra y otra y otra vez, ¿sabe qué significa eso? Eso significa golpear a Cristo. Eso significa sacrificarlo otra vez. Cristo murió por tu pecado una sola vez, pero no 1000 veces. Cuando yo sigo en el mismo pecado, en la misma condición, estoy sacrificando nuevamente a Cristo. Estoy golpeando la peña que me da de beber. Entonces dice que el pueblo lo hizo enojar una vez más, agarró la vara y ¿qué hizo? ¡Pum! Le pegó a la peña otra vez, cuando el Señor le acaba de decir, ya no le vayas a pegar, ya nomás háblale. Amado hermano, lo único que tienes que hacer cuando estás en pecado, cuando estás en problemas, cuando estás en esto, háblale a Cristo. Ven a la peña y bebe del agua fresca para que tu ser se mantenga vivo. Pero ya no le golpees, háblale. Y entonces, ¿qué pasó?
dice que el Señor le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Te la pasé cuando mataste al egipcio, te la pasé cuando quebraste las tablas de la ley, pero esto sí no te lo voy a pasar. Solamente vas a lograr mirar lo que era tu bendición. Qué triste, hermano, que muchos de nosotros como líderes estábamos al borde de entrar a la bendición por nuestro servicio, por lo que estamos haciendo por el Señor, y una murmuración, ¡pum!, te echó para atrás. Qué terrible. Hermano, un pecado puede afectar muchas áreas de tu vida y puede afectar tu servicio al Señor. Qué tremendo es que cuando ya ibas a entrar, ya estabas a la puerta, ya estabas ahí para que te abrieran la bendición, ya estaba, hermano, en el borde del río Jordán. Lo único que tenía que hacer Moisés era cruzar el río Jordán, y el Señor le dijo: no vas a entrar, ni tú ni el pueblo que renegó en contra de mí. Y entonces le dijo: solamente van a entrar los jovencitos de 20 años para abajo. Y van a irse, fíjese qué interesante, y van a irse al desierto otros 40 años. Se van a ir hasta que se muera y perezca toda la generación que murmuró en contra de mí. Hermano, tu servicio es muy importante para la obra. Tu servicio es muy importante para Dios. Tu servicio es muy importante para la casa de Dios. Pero es mucho más importante con qué actitud tú sirves. Porque si tu actitud no es la actitud correcta al servir, de nada sirve que te estés esforzando. Cuando hacemos las cosas, usted sabe qué es hacer las cosas a regañadientes. Eso no agrada al Señor. La Biblia dice que sirvamos con alegría, que sirvamos con gozo. Cuando ya se convierte en una carga el servicio, cuando ya se convierte en una losa pesada, incluso venir a la iglesia, cuando ya hermano, algo está mal. Algo está mal. No podemos quedarnos de la misma manera. Si nosotros ya no hicimos lo que hacíamos antes con ese gozo, con esa pasión, algo está mal. Yo no puedo, hermano, creer que mucha gente diga que está bien con el Señor y que está bien consigo mismo y que todo va bien cuando ya ni a la iglesia quieren venir. Hay un problema. Mire, ¿cuántas veces iba el Señor Jesucristo al templo? ¿O nunca fue al templo el Señor Jesucristo? Todos los días iba el Señor al templo. No hay un texto que dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No hay otro texto que dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué se alegró? Porque iba a la casa del Señor. Pero si ya ni eso te da, ¿con qué cara vienes? ¿Verdad? Hermano, ¿está contento? Amén. Pues avísele a su cara, dicen por ahí, ¿verdad? Dígale que está feliz. Otro salmo dice: entrar por sus puertas con cara de limón. ¿Verdad? No, dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, con júbilo, con címbalo resonante. Mejor es un día en tus atrios, oh Dios, que 1000 fuera de ellos. Mire, tanto texto que habla de venir a la iglesia con gozo, con alegría, que habla de venir a la casa del Señor. Nosotros, ¿cuántas veces por semana venimos a la iglesia? Algunos 2, otros 1, y otros una vez, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Y a otros ya no los veo, hermano, y ya después llegan: no estaba muerto, pastor, andaba de parranda, pero ya volvió. Hermano, imagínense nada más. Dice que los discípulos, cuando iban al templo que se llamaba la Puerta Hermosa, dice que iban, ¿a qué iban? A la hora de la oración. Mire, también iban a orar. Entonces también hay días que tenemos que venir a orar al templo. Sí. Hay días que tenemos que tener que venir a escuchar la palabra. Sí. Hay días que tenemos que venir al discipulado. Sí.
Hermano, yo no puedo concebir realmente que una persona no ame estar en la casa de Dios. A mí me ha tocado faltar algunos domingos por cuestiones que no ya son fuera de mi control, y yo me pongo triste. Por ejemplo, había veces que a mí creo que un domingo creo, me tocó trabajar. Y ese domingo, ¿sabe qué era lo que yo estaba pensando mientras trabajaba? Híjole, ahorita están en la alabanza. Y luego veía y era la 1, y ahorita está predicando el pastor René. Y yo aquí. Ese era mi pensamiento, hermano. Y yo no puedo concebir a la gente que falta porque quieren faltar. Y que ni siquiera se acuerdan que había servicio ese día. Imagínense nada. Cuando le debería de doler a uno el corazón, decir, uy, voy a tener que faltar, no quiero. Porque prefiero estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Porque ahí en la casa del Señor hasta la golondrina y el gorrión hayan ido para sí cerca de tus altares, oh Dios. Hermano, empecé con una cosa. En los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Quiero terminar con esto. No me dio para dar todo el estudio, pero quiero terminar con esto. Si usted hoy se pusiera un termómetro de temperatura espiritual, así como los que usan para cuando trae uno calentura, ¿verdad? Que se los ponen a uno en la boca y a los bebés en otro lado, ¿verdad? Y de repente, ahí puede saber uno cómo anda. Si tú hoy te pusieras un termómetro espiritual en tu servicio, en tu amor, ¿cómo saldría? ¿Frío? ¿Tibio? ¿O caliente? Si está frío, preocúpate. Si está caliente, gloria a Dios, sigue así. Pero si está tibio, pues fíjese, hermano, que a veces sí siento y a veces no siento. No me digas eso, hermano. Pues fíjese, hermano, que a veces traigo ganas y a veces no. No, eso es estar tibio. Si esto no es de sentir. Fíjese que yo siento que hoy no siento. Fíjese, hoy no siento. Qué triste. Porque según yo, según la palabra, este asunto es por fe. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? No, ¿qué es la fe? ¿Usted sabe la definición, hermana, de la fe? A ver cómo es. ¿Sabes el texto? La fe es ¿de qué? De lo que se espera. La convicción ¿de qué? De lo que ¿qué? De lo que no se ve. Es decir, usted tiene una esperanza, eso es fe. Usted no ve, pero aún así ve, eso es fe. Dice que nosotros tenemos que vivir como viendo al invisible. A ver cómo ve a alguien que está invisible. Por fe. ¿Cómo sabe usted que va al cielo? ¿Cuántos de aquí van al cielo? No, pero si usted está tibio, usted no va a ir. Ay, no, hermano, no sea así. No, ¿usted va a ir al cielo, sí o no? ¿Por qué? Ay, qué fácil. Qué fácil. Por fe, hermano. No importa cómo ande yo, por fe yo voy al cielo. No, hermano. Dice que a los fríos el Señor los va a hacer apartarse de su presencia. A los calientes les va a decir, vénganse. Y a los tibios los va a vomitar de su boca. ¿Cómo está tu termómetro? Hermano, no es porque yo quiera que vengas a la iglesia. No.
No es porque, y me canso de repetir, y no es en contra de nadie, verdaderamente, hermano. Mire, yo los amo, y Dios sabe que los amo. No es porque yo quiera que llegues temprano, no es eso. No me malinterpretes en ese asunto. Es porque Dios quiere que vengas a la iglesia. ¿No? Es porque Dios quiere que vengas a la iglesia. ¿Dónde está eso, hermano? Dios no quiere que yo vaya a la iglesia. Ah, no. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Para quién es delicioso? ¿Para quién es bueno? Y miró Dios y vio que era bueno. Entonces el Señor mira que tú vienes a la iglesia, que tú no faltas, y el Señor dice, eso es bueno. Es bueno que vengas a la iglesia. Es bueno que no faltes. Es bueno que vengas a la oración 2 días por semana te requiere el Señor. 2 días. 2. ¿Cuántos días te requieren en el trabajo? Ay, hermano, pues a veces hasta 7, fíjese. Las damas de casa, ¿verdad? Las amas de casa, imagínense, nunca se acaba. Ahorita tienen que llegar a lavar trastes. Ay, hermano, ¿y cuántas horas te requieren? ¿Cuántas horas te requieren los jueves aquí, hermano? Los que vienen los jueves, ¿verdad? ¿Cuántas horas nos pasamos aquí? 6:30 a 8:30. 2 horas máximo, ¿verdad? Y eso porque en la media hora se quedan platicando ahí ustedes, no se hagan. Eso ya no es mi culpa. Los domingos, máximo, así de que digamos que el pastor se pasó como ahora, máximo 3 horas. Los que llegan desde las 10:30 de la mañana ahora, 3 horas. Entonces, 3 más 2, ya ve que yo ando con eso de las matemáticas. 3 más 2, 5. 5 horas por semana, igual a, por mes, por 4, 5 por 4, 20. Y cuando hay una semana más, pues 25. De 20 a 25 horas al mes. Y en tu trabajo quieren que trabajes de 40 a 50 horas por semana. Ah, pero ahí sí me pagan, fíjese. ¿Cuánto me va a pagar usted? Pues pregúntele al jefe. ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la fuerza para levantarte todos los días? Cuando pones el despertador y nomás le haces, ay, hermano, fíjese que yo siempre me levanto a las 3, ¿sí? 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Quién hace eso por ti? No es el Señor. No deberías de estar agradecido, hermano. Yo entiendo, por ejemplo, los hermanos Ochoa que viven allá, donde se devuelve el aire, ¿verdad? Y aquí están, pero algunos vivimos aquí bien cerquitas también. Hermano, no quiero apagarle su espíritu, al contrario, quiero subirle su espíritu. Sirva con alegría. Terminemos con esto. Números 12:7. Ay, tantas cosas que hablar. Según yo, media hora. Dios me perdone. Algún día tendremos toda la eternidad para hablar del Señor. Números 12:7. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto y con esto cerramos así bien bonito. María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón? Hermanos de Moisés. María fue la hermana que lo siguió cuando lo metieron al río, ¿se acuerda? Que iba ahí atrásito de él para ver si él podía llegar en lugar seguro. María y Aarón hablaron ¿contra quién? ¿Quién era Moisés? El líder. Entonces hablaron contra el líder espiritual. ¿Pero por qué hablaron contra Moisés? A causa de la mujer cusita que había tomado.
porque él había tomado mujer cusita. Mire qué tremendo. Él se casó con una mujer cusita. Una mujer cusita era una mujer de piel morena, de piel opaca, ¿no? Que la miró el sol, la quemó el solecito, ¿verdad? Y entonces Aarón y María dijeron: ¡ala! ¿Cómo te vas a casar con una negra? ¿Y cómo se te ocurre? ¿Verdad? Gracias a Dios yo tengo esposa blanca con ojos verdes. Pero de todas maneras. ¿Y la pastora qué hace? ¿Verdad? Mire. Y dijeron, fíjese lo que dijeron. El problema no era porque Moisés era un mal líder, el problema no era porque Moisés, no, el problema era porque se había casado con una mujer que a ellos no les gustaba. Hermano, el problema de la iglesia con los pastores no es que el pastor haga esto o deje de hacer aquello. No, el problema con los pastores es cuando no hacen las cosas que el pueblo quiere que hagan. Cuando ya no suceden las cosas como yo quiero, entonces voy a hablar en contra del pastor, del líder. Mire qué interesante. Y dijeron: solamente por Moisés habla Jehová, en signo de interrogación, ¿verdad? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó? ¿Quién lo oyó? Moisés. Moisés ni se enteró, man. Mano, a veces el líder ni cuenta. Se reúnen en las casas y vamos a hacer tacos al pastor, con salsita y todo el asunto, ¿ah? Y después nos echamos unos de lengua. Y el pastor ni enterado. Menos la esposa güera con ojos verdes. Pero el Señor sí. Porque mal que bien, el Señor siempre está atento lo que hablan de sus hijos. Y entonces dice que el Señor lo escuchó. Ellos tenían una de estas: ¿a poco nomás por Moisés va a hacer Dios las cosas? ¿Y acaso nosotros no nos ha usado el Señor? Sí, pero los había usado a través del ministerio de Moisés. Pero fíjese qué interesante. La mayoría del tiempo, o la mayor parte de las iglesias, nacen porque hubo un líder que no estuvo ya de acuerdo con el pastor. ¿A poco nomás por el pastor? No. Yo voy a rentar un local, voy a poner sillas y voy a abrir mi iglesia. Cuidado, hermano. Es fácil abrir. Mire, si usted quiere abrir una iglesia, yo le ayudo. Es más, yo le pago el primer mes de renta. No, en serio, lo estoy diciendo en serio. Dígame qué local, le pago el primer mes de renta, le ayudamos con unas sillas ahí para que las ponga. Porque empezar es fácil, pero mantenerse. Entonces ellos dijeron: ¿a poco nomás por Moisés habla Dios? Ok. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy menso, hermano. Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó. Ahí está el problema. No dejes que la nube se aparte de tu vida. No dejes que la presencia de Dios se aparte de tu vida. En cuanto la nube se aparte de tu vida, te va a pegar el sol. Y el sol es figura del diablo, y el diablo es muy mentiroso. El diablo va a empezar a trabajar aquí en tus pensamientos.
para hablar en contra de los líderes, ya no solamente del pastor, sino de toda la iglesia. Porque toda la bola de hipócritas que hay en esa iglesia, porque los pensamientos han sido heridos. ¿Por qué? Porque se fue la nube. No descuides la nube, porque la nube protege tus pensamientos. En cuanto te pega el sol, te empiezas a marear. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. La lepra es figura del pecado. Amados, no murmuremos, no hablemos mal de nada. Practiquemos una nueva ley, una nueva regla entre nosotros. Si no tenemos nada bien o bueno que decir de alguien, mejor no hablemos. ¿Te parece, hermano? Está conmigo. Y me estoy incluyendo yo también, como su pastor, porque al final de cuentas yo también soy un líder. Entonces, que se salió un hermano, bendigámoslo, oremos por ellos. Es más, hasta una llamada de vez en cuando a ver cómo están, amémoslo. Pero no que se salga la gente y empecemos a hablar mal de ellos porque ya no están. No, si yo sabía que no, hermanos. Nube y columna de fuego por la noche. ¿En qué Dios te puso a servir en esta iglesia? Tú podrás decir, es que no me tocó lo que yo quería. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. No envidies la viña de tu vecino, cuida la tuya propia, y el Señor a su tiempo te hará venir de atrás al frente. Él es el que se encarga, hermano, de poner reyes y de quitar reyes. ¿Usted cree que el presidente que tenemos ahorita, el Señor no lo puso? Pues sí, claro que el Señor lo puso. Hermano, no diga eso, ¿cómo se atreve? El Señor lo puso. Y acuérdese de una cosa, que el Señor usa hasta los tiranos para bendecir a sus hijos. Es más, la Biblia dice que los de afuera, los mundanos, amontonarán riquezas para dárselas a los hijos de Dios. Pero pareciera que no hemos entendido. Cuando tú sirves a Dios con alegría, con regocijo, entonces, hermano, no hay nada que te pueda detener, porque tu servicio va a ser excelente, porque tú vas a saber para quién lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y ya no pierdes el enfoque, porque tu enfoque es Jesucristo. Yo quiero que todos, mi deseo más grande en el mundo es que toda la iglesia sirva al Señor en alguna área. ¿Le puedo contar cuál es mi sueño? ¿Cómo se llama eso? No sé si es una palabra correcta, ¿verdad? Pero mi sueño guajiro, ¿verdad? Mi anhelo. ¿Le digo cuál es? ¿O me lo guardo? Se lo digo. No se ofende. No se ofende. Ok, conste. Nadie ofendido, ¿eh? Es que sí se ofende, hermano, la verdad. Mejor se lo digo después. Póngase de pie. Sí se ofende.